verdad? La palabra no solo nos enseña a saber cuál es la verdad. La palabra nos enseña cuando nos hemos salido de la verdad. Cuando usted ha salido de la verdad, la palabra le enseña cuando usted ya salió de la verdad. La palabra también le enseña a cómo permanecer en la verdad. Nos enseña doctrinas. Como le dije el día de ayer, el hermano estaba hablando, cuando estaba hablando de doctrina, que tenemos que pasar por ese nacimiento. Claro, nadie puede ser salvo sin haber conocido qué significa la palabra, qué significa salvación, qué significa nuevo nacimiento. Y qué lindo es, ¿verdad que sí? Cuando usted entiende. Hay un pasaje que está en el 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 15. Solo en unas frases nada más que dice: ¿qué pues oraré? Cuando usted aprende, cuando usted conoce, cuando usted comienza a conocer la palabra, usted comienza a saber cómo hablar, cómo orar, cómo interceder, cómo hacer las cosas. Pero cuando usted no lo sabe hacer, ¿sabe qué es lo que hace? Usted ora por cualquier cosa. ¿Cuál es el primer error que uno comete? Señor, dame un carro más bueno que el que tengo. Señor, dame esto, dame lo otro, dame esto y un montón de cosas. Pero cuando conocemos la palabra nos enseña a saber pedir las cosas correctas. ¿Y cuáles son las cosas correctas? ¿Cuáles son las cosas correctas? Las cosas correctas que necesitamos. Muchas veces pedimos algo que no está en la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando pedimos y no recibimos, nos enojamos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo oré, yo clamé, yo ayuné, yo le pedí a Dios y no pasó nada. Usted agradezca a Dios que no pasó nada, porque si hubiera pasado, usted se hubiera apartado de Dios. Muchas personas han pedido, han rogado, y no solo eso, sino que han pedido personas: oren por mí, oren para que Dios me dé esto. Y sabe, muchas veces Dios nos ha librado de muchas cosas, pero a veces Dios no lo hace. ¿Sabe por qué? Para que nosotros podamos entender que hay cosas. Dios conoce nuestro futuro de principio a fin. Conoce desde antes y después de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos escuchado a personas, aún Dios sabiendo el corazón. A veces no está en la voluntad de Dios. Muchas personas que hemos escuchado quizá en este lugar, y lo hemos escuchado, quizá usted recuerda un poco por ahí: Señor, yo quiero que me des esto, para que cuando me das yo voy a predicar, ir por allá, ir allá a predicar de tu palabra. Dios conocía la respuesta. Dios conocía el corazón. Dios conocía que después de recibir lo que estaba pidiendo se iba a apartar, pero aún así Dios te dio. ¿Por qué? Para que el día de mañana tú no digas: Señor, hay cosas que no están en la voluntad de Dios. Y si nosotros no sabemos la palabra, no entendemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Este pasaje que dice en 1 de Corintios 14, 15, dice: ¿qué pues oraré? Oraré con el entendimiento que vamos a orar. Si usted no conoce la palabra, muchas veces usted no va a saber, en primer lugar, qué orar. Segundo, no conoce el propósito de Dios. Se va a pasar años y años y no sabe, ni sabe si es salvo. Señor, ¿será que soy salvo? ¿Será que soy salvo? Usted se hace esa pregunta: Señor, ¿será que yo soy salvo? No es que es salvo, siempre salvo, no. ¿Será que soy salvo, Señor? ¿Será que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿O será que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para beneficio mío? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esta palabra,
esta la que usted levantó, esta la que lo va a guiar a saber si es verdad o no es verdad, o es correcto o lo que no es correcto. Si nosotros no entendemos esta palabra, difícilmente vamos a poder llegar al lugar donde tenemos que llegar. ¿Y qué lugar vamos a llegar? No lo sabemos. Pero ¿sabe quién lo conoce? ¿Sabe quién? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó a usted? Y ya le preguntó a él realmente cuál es la voluntad de él, cuál es el propósito. ¿Solamente de venir a adorar el nombre de él o no? Porque nos llamó por uno de esos propósitos. Porque fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Pero Dios no se queda solamente ahí. Uno de los propósitos es que fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es el siguiente? Y el hermano, ahí está, mire. Llevar el evangelio ¿a dónde? A toda criatura. ¿Y cómo Dios va a hacer todo eso? Si usted no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, solo lo sabemos si usted toma esta palabra y lo pone por obra. Hablaba nuestro hermano el día de ayer de los fariseos que eran buenos, conocían la ley, conocían todo de principio a fin. Y hay muchas cosas. Y Pablo le advierte a este joven: joven, ten cuidado. Si usted lee primera y segunda, se va a dar cuenta que a este hombre le estaban advirtiendo de las personas que tenga cuidado de muchas personas que creían ser sabios. Pero tú permanece en esa palabra que tú has aprendido. Permanece en esa palabra que tú has aprendido. ¿Y cómo nosotros podemos permanecer en esa palabra? Escudriñando la palabra. Hay un pasaje que a lo mejor está fuera de contexto, donde dice: escudriñad las escrituras, que os parece en ellas tener la vida eterna. Usted lo conoce, ¿verdad? Quizás un pasaje, si usted lee el contexto, a lo mejor el texto está fuera de contexto de esta palabra. Pero recordemos que la palabra es la que nos va a guiar, es el manual. El manual donde usted pueda guiarse y caminar. Porque hablaba, me refiero a esa palabra del hermano de ayer, porque realmente era hermosa esa palabra. Muchos en ese tiempo, imagínense 2000 años atrás, muchos estaban en contra de la palabra, la que es correcto. Imagínense hoy. Hay muchas sectas, muchas religiones que se han levantado en contra de la verdad. Y Pablo le estaba diciendo a este joven: ten cuidado de cómo vives. En ese tiempo estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, y también había otro grupo más pequeño que se llamaban los herodianos. Todos esos grupos estaban en contra de la palabra, de la verdad de Dios. Y hoy, ¿cuántos grupos tenemos en contra de la verdad? ¿Cuántos grupos? Le voy a dar una pista. Quizá usted un día le toca la puerta y... Esa es una pista, ¿verdad que sí? De repente usted ve a alguien caminar en una bicicleta con camisa blanca. Es otra pista. Hay muchos que están en contra de la verdad. Todos creen que están en lo correcto. Pero ¿cómo saber que nosotros estamos en lo correcto? ¿Conociendo cuál? Esta palabra. Cuando conocemos esta palabra, nos evitamos de muchos problemas. Cuando usted conoce, dice la palabra en Santiago, hay un pasaje que dice: ten cuidado. ¿Sabe? A los maestros, dice, a los que enseñan, a los que predican, dice que Dios les va a pedir cuenta de cada palabra. Es más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque si yo estoy equivocado, ¿sabe quién más está equivocado?
¿Quién más? Si yo no estoy dando el mensaje correcto que viene de esta palabra, yo estoy equivocado. ¿Y sabe quién más? Imagínese, el que predica pasa horas y horas y horas buscando la respuesta de lo que quiere hablar, y a veces se equivoca. Imagínese, decía nuestro hermano, y sí da risa, pues. Y muchos creen que hoy me toca predicar. Señor, dame la palabra, esta palabra, Señor. A mí me da miedo. Me da miedo cuando alguien dice, hoy me toca predicar, y de repente está leyendo en el culto. No, me da miedo. ¿Sabe por qué? Yo lo he dicho esta palabra, le he dicho varias veces, pero después, Señor, perdóname. Hay una palabra que a veces decimos siempre: hoy voy a hablar lo que Dios pone en mi corazón. ¿Ha escuchado esa palabra usted? ¿Lo ha escuchado? Sea sincero, ¿lo ha escuchado, sí o no? ¿Sabe qué significa esa palabra? Señor, hoy no tuve tiempo de estudiar tu palabra. Señor, hoy no me acordé, no sé ni dónde empezar, Padre. Y como no sé dónde comenzar, así que no me dio tiempo de estudiar tu palabra. Y así que, Señor, lo que tú pongas en mi corazón es lo que yo voy a hablar hoy. Imagínese, hermano. Da miedo, ¿sabe por qué? Porque un día nosotros vamos a entregar cuenta de cada palabra que nosotros hablamos en este lugar. Porque es como vuelvo a repetir, si yo estoy equivocado, todos ustedes también, si ustedes no lo prueban con la palabra. Cuando usted escucha a alguien predicar en este lugar, sea cualquiera, usted, ¿cuál es el filtro que usted tiene que usar? Es como cuando usted cocina, usted mujer que cocina atol, o un atol bien bueno, usted lo cuela con algo. ¿Con qué lo cuela? Con un colador. ¿Y sabe cuál es nuestro filtro nosotros? Cuando alguien se pone a predicar y a enseñar algo, usted compruébelo, filtrelo con la palabra si es correcto o no. Porque si no, no solo él se va al infierno, usted también se va al infierno por escucharlo y está equivocado. Hay muchas cosas que salen del corazón, usted lo sabe. Ahora quiero que pongan ahí en la pantalla, solo que para que usted lo vea, que está en Jeremías capítulo 17 y versículo, creo que está en el versículo 9 y el versículo 10, si no me equivoco. Y hay un pasaje en Proverbio que dice: por sobre todas las cosas guardadas. ¿Guarda qué cosa? Guarda tu corazón, porque tu corazón es mentiroso. Tu corazón, por si tú no lo sabías, tu corazón es falso. Tu corazón te hace creer que eres bien, que estás bien delante de Dios. Tu corazón te hace creer que es la palabra lo que estás hablando. Pero cuando tú no lo pruebas con la palabra y de repente te das cuenta que estás más equivocado. ¿Qué dice el pasaje? ¿Ya lo encontraron? Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso, mentiroso, ¿quién lo conocerá? El siguiente pasaje, ¿qué dice? Jehová, que escudriña el corazón y prueba los riñones, dice aquí. Imagínense, conoce todas las cosas. Por eso tenemos que nosotros filtrar con la palabra lo que nosotros hablamos muchas veces. Por eso que cuando alguien ve, usted termina de predicar y de repente se pone a orar. ¿Por qué? Porque cuando uno termina: Señor, perdóname, quizá hablé algo que salió de mi corazón solamente y no de tu voluntad. Perdóname si hablé algo que está fuera de la voluntad tuya, Señor. Perdóname si hoy hablé algo que hirió a alguien. Quizá lo dije por conveniencia, quizá está en mi corazón esperando el momento que me toque predicar para tirarle en la cara a ese hermano.
Porque a la hora de ponernos aquí no es para tirarle a alguien. Si yo quiero decir a alguien, yo voy y le digo, hermano, ¿sabe qué? Usted está mal. Corrígese. Por eso habla la palabra, nos enseña la palabra, que en el Nuevo Testamento en Mateo nos enseña cuando dice, ¿sabe qué? Cuando ves a tu hermano que está mal, llévalo allá aparte en secreto y corrígelo. Y de repente, si no te entiende, se pone medio altivo, llama a otro hermano y los dos juntos háblenle. Y de repente se pone mal rincón todavía. Llama a todos los líderes de la iglesia y corrígelo. Y de repente se pone aún más, te pone los cuentazos. ¿Sabe qué? Llama a toda la iglesia y se aún así con la iglesia. ¿Sabe qué? Se vaya donde se quiera reventar. Que Dios que le ayude. Ese es el paso correcto para corregir a alguien. No desde aquí. No aquí. Porque la palabra es para llevar buenas ¿qué? ¿Y qué significa buenas nuevas? ¿Qué significa buenas nuevas? Una palabra que pueda edificar tu vida. Una palabra que te pueda llevar salvación. Una palabra que te pueda enseñar que donde estás o la forma que estás viviendo no es correcta. Eso es lo que hace la palabra. Quiero que vaya a este pasaje otra vez, que es tan lindo. Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Hay una de las versiones bien hermosa y quiero leerlo. Quiero leer en esta versión maravillosa que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y se pone aún más bueno. El versículo 17 dice: Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que haga todas las cosas buenas. ¿Qué usa Dios? La palabra, ¿verdad que sí? Para enseñar a sus hijos, para que sean personas que lleven la palabra, que penetren el corazón de las personas. Eso es la palabra verdadera. Porque la palabra es viva y eficaz. Dios conoce nuestros corazones. Y si nosotros no calibramos nuestro corazón a Dios. Si usted quiere saber, en esa versión estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Qué hermosa esa palabra. La versión es Nueva Traducción Viviente. Yo tengo muchas versiones. ¿Por qué? Porque no entiendo ni hebreo, ni arameo, ni griego. Yo tengo muchas versiones para poder entender realmente qué significa cada palabra, en qué tiempo, por qué se dijo, para qué, para quiénes, para poder entender. Y esta palabra Dios lo usa para que nosotros podamos corregirnos y caminar correcto delante de Dios. Quiero que vaya a otro pasaje maravilloso que está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Pero antes que vaya a este pasaje, quiero que vaya primero a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Quiero que vaya. Aquí en este pasaje, aquí nos enseña Jesús. Jesús casi al final de su ministerio se topa con un grupo bien bueno, un grupo de los saduceos, esos que no creían en la resurrección. Era contrario a los fariseos. Estos eran otra forma de ellos. Ellos no creían en la resurrección. Y aquí se topan y le hacen una pregunta a Jesús. Le hacen una pregunta bien sabia. Cuando nosotros, y muchas veces cometemos este error nosotros. ¿Lo tiene? Mateo 22, versículo 29. Dice: aquí estaban los saduceos haciéndole una pregunta
una pregunta para poder engañar, una pregunta engañosa, para poder atrapar a Jesús y enredarlo para que caiga. Es lo que ellos querían. Y le hacen y Jesús responde con una pregunta bien buena. Jesús, ¿qué dice? Entonces Jesús respondiendo, Jesús les dijo. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ustedes erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando usted no conoce la palabra, usted no conoce el poder de Dios. Cuando usted no conoce la palabra, no sabe lo que Dios puede hacer por usted. ¿Qué puede hacer Dios por usted? Todo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de sanidad, y Él es un Dios de sanidad. Cuando Dios nos dice que Dios es un Dios de milagros, sí, es un Dios de milagros. ¿Y sabe por qué no suceden los milagros? Porque hemos dejado de creer o simplemente no conocemos la palabra. Dos cosas grandes que suceden en nuestra vida. Primero, cuando no conocemos la palabra, ¿qué les dice a estos hombres? Hombres sabios, como hablaba nuestro hermano Jacob el día de ayer. Hombres sabios. Hombres se supone que eran sabios. Ustedes están equivocados, les dice, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En pocas palabras, ustedes, muchos de nosotros estamos equivocados y creemos que Dios no lo puede hacer. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Para el que cree, lo que lo diga duro, para el que cree, todo es posible. ¿creer en quién? En Dios, en la palabra, en lo que dice su palabra. Y ya se me está acabando el tiempo. Qué hermoso. Se nos va el tiempo rapidísimo. Ya solo me quedan 5 minutos, imagínense, apenas estoy comenzando. Y ya pasaron 35 minutos. Si no, usted no lo cree. Ahora vayan a otro pasaje, en donde estaba diciendo anteriormente, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Capítulo 8 y en el versículo 29. Aquí hablando de un hombre llamado Felipe y otro hombre algo desconocido, porque no menciona el nombre. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo, recordemos que Dios ha dejado su palabra para que nosotros no nos perdamos. Y el Espíritu Santo que nos enseña, nos damos cuenta que aún el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva y usa la palabra. Igual que la profecía, si alguien profetiza y de repente no está de acuerdo a la palabra, no tenemos que filtrar todo eso. Lo dice Pablo en 1 de Corintios, lo dice en 2 de Corintios, lo dice en Efesios, lo dice en 1 de Pedro también. En esta palabra el Espíritu Santo está tan interesado en nosotros, en las almas perdidas. Y le dice, hay un hombre que está leyendo la palabra, está leyendo la Biblia, habla la palabra y de repente, aquí dice la palabra que estaba leyendo en el libro de Isaías, donde habla que él fue llevado herido, fue llevado por nuestro pecado, y comienza a hablar. Y este hombre estaba leyendo este pasaje y de repente él no entendía qué significa este pasaje. ¿De quién está hablando este hombre? ¿Está hablando de él? ¿Está hablando de su abuelo, de su papá? ¿De quién está hablando? Yo no entiendo. Yo no entiendo de qué está hablando este hombre. ¿Y sabe qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si usted ve, comienza desde el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora,
hay una cosa. Quiero que usted lo diga en voz alta. Lee su Biblia en el 30. Quiero que lo diga en voz alta la última frase de ese versículo 30. ¿Qué dice la última frase? ¿Entiendes lo que lees? Entendemos, ¿sabe qué? La razón que mucha gente no quiere leer porque no entiende. ¿Sabe a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Y le hace una gran pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Vaya en el 30, en el 31. Y creo que lee las dos primeras frases. ¿Qué dice las dos primeras frases? Le hace una pregunta, Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes el poder que tiene lo que está en tus manos? Muchas veces nosotros no entendemos el poder que Dios ha dejado en su palabra. Nos hace sabios, nos hace entendido, nos ayuda a madurar espiritualmente. Por eso vemos muchas personas que tienen años de cristianos y no están maduros espiritualmente. De repente no les hablan y ya no aparecen en la iglesia. ¿Verdad que sí? O solo yo he visto estas cosas. Muchas cosas hemos visto. Se enojan y de repente ya no me habló el hermano, ya no me habló la hermana. Le llamo y me bloqueó mi número. Dios mío, y eso existe. Y 10 años de cristiano. Bueno, no vamos a desviarnos del tema. Nos hace la palabra, el conocer la palabra nos enseña, como dice en el versículo 16 de Timoteo, nos enseña a conocer a Jesús y nos enseña cómo ser salvos. La segunda es, nos enseña, nos hace madurar espiritualmente y nos enseña la voluntad de Dios. La palabra nos enseña la voluntad de Dios. Por eso muchas veces vemos a personas en diferentes lugares. A veces una persona hace una cosa y de repente yo hago la misma cosa. Hay tantos ministerios que hay y de repente yo hago la misma cosa que el otro. ¿Sabe por qué lo hace? Porque no entiende cuál es el propósito en su vida. Amén. En ese pasaje, cuando le dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso es importante el que predica, el que habla la palabra, tiene que calibrarse con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque van de la mano. De la misma manera el conocimiento y el poder van de la mano. Si usted no conoce, es como usted tuviera un arma o una granada en la mano. Primero le enseñan a cómo utilizar. Aquí está mi hermano, aquí, mire el jefezazo aquí, mire. ¿Qué les explica? Cuando le ponen una granada en la mano, una bomba en la mano, primero le enseñan, ¿sabe qué? Esto es así. Si usted le jala este botoncito que está aquí, sale la palanca. Y si usted lo suelta, usted vuela en pedacitos de aquí. Entonces, primero, ¿sabe qué es la granada? El poder significa fuerza, porque revienta todo a su alrededor. Igual es la palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no va a saber lo que Dios puede hacer por usted, ni para qué Dios lo ha llamado. Felipe le enseña, le explica la palabra. Felipe no usó su propia sabiduría de él. Felipe usó la palabra de Dios. Cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? No entiendo nada.
Si hubiera alguien que me explique qué significa esto, yo lo voy a entender. ¿De quién está hablando este hombre? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Y Felipe, ¿sabes qué? Aquí está hablando de un hombre llamado Jesús, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y Felipe comienza desde esa palabra a explicarle qué significaba ese pasaje. Le comienza a decir que esto es un hombre que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y un día resucitó para que nosotros tuviésemos una oportunidad para ser salvos. Y de repente, conforme Felipe iba explicándole la palabra, iba explicándole ese Felipe, comienza a hablar lleno del Espíritu, comienza a explicarle toda la palabra y de repente el eunuco, ¿qué hizo? Pudo entender. Por eso es necesario explicar la palabra y calibrarnos con el Espíritu Santo y no hablar lo que salga de mi corazón, porque es peligroso. Mi corazón es engañoso, mi corazón es perverso, pero la palabra no tiene errores. Por eso dice que es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñarnos, para redarguir nuestro corazón cuando estamos equivocados y para traernos salvación. Nos enseña el camino por donde debemos caminar. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nunca se va a equivocar si usted conoce la palabra. La palabra es viva. Y cuando Felipe le explica a este hombre, y de repente el hombre, poco, palabra por palabra, su mente, su entendimiento, su corazón fue comprendiendo. Ahora entiendo. Qué maravilloso es este Dios. Qué maravilloso es este Dios del que habla el profeta. ¿Sabe qué? Encuentran un charco de agua, de lodo. ¿Sabe qué, Felipe? ¿Qué me impide a mí ser bautizado hoy? Cuando usted entiende la palabra, usted entiende la voluntad de Dios. Cuando usted entiende la palabra, usted entiende cuál es la voluntad de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos y la razón por la cual Dios lo sacó del mundo. Entiende que no solamente es un hijo de Dios, que no solamente es heredero de todas las cosas allá en el cielo, no aquí. Aunque eso viene todo, es un paquete completo, pero mucha gente solo busca lo de aquí, pero descuida lo de ahí arriba. Habrá un pasaje la semana antepasada, no sé quién, si nuestro pastor o no sé, donde dice: haced tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe. Porque donde va a estar tu corazón, ahí va a estar tu tesoro también. O donde está tu tesoro, también ahí va a estar tu corazón. Todo eso viene completo, viene la salud. Y si hubiera enfermedad, dice la palabra, Dios va a obrar de una manera maravillosa sobre la enfermedad. Por eso dice la palabra, un pasaje que dice en el Nuevo Testamento: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero no todo es para la gloria de Dios. Hay enfermedades que es donde usted se va para la gloria, ¿verdad? Hay enfermedades que no son para la gloria, sino son para que usted se vaya a la gloria. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Felipe y ese hombre, ¿sabe qué? Ahora entiendo quién es ese Dios. ¿Sabe qué? Yo quiero bautizarme. Y Felipe, ¿sabe qué? Lo que hizo: vámonos, antes que reaccione, ¿verdad? Porque cuando una persona está inspirado en algo, es cuando usted le dice, ¿verdad? Usted que le gustan los negocios, ¿sabe que este negocio que usted va a hacer le va a traer dinero? Y de repente, ¡oh, yo quiero hacer! Y de repente le engañaron, pues. Entonces, antes que se me arrepiente este hombre, vuelve en sí, vámonos. Pero este hombre no estaba loco, este hombre no estaba emocionado, este hombre estaba inspirado por la palabra de Dios, por la verdad, porque eso hace la verdad,
Por eso dice un pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos creen eso? Una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Tú conoces la verdad y la verdad te va a dar libre. ¿Cuál es la verdad? Esta palabra es la verdad. Solamente esto es la verdad. Todo lo que usted sabe, lo que usted cree que sabe, eso no es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Si lo que usted habla está inspirado en la palabra, esa es la verdad. Porque muchas veces Dios quiere hablar, como le hizo a Felipe. Muchas veces el Espíritu Santo quería hablar, pero el hombre no entendía. Tuvo que mandar a alguien. Dios puede usar tu vida. Tú puedes ser un canal de bendición. Tú puedes ser la boca de Dios para poder hablar y ver con tus ojos lo que Dios puede hacer. Por eso a veces hay personas: Señor, ore por mí. De repente ora uno: Señor, tú conoces su corazón. Tú conoces el deseo del corazón. En el nombre de Jesús te pido, sánanos. Y de repente esa persona se sana. Y dice uno: wow, qué maravilloso. Solo dijo una simple palabra y se sanó. Sí, porque es el poder de Dios. No es usted, es el poder de Dios que actúa en la fe, que actúa en el conocimiento, que actúa en la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios, por eso dice Pablo en Romanos, el Evangelio es que dice: el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, la palabra, las buenas nuevas, es poder de Dios. La palabra no destruye, la palabra edifica. La palabra no enoja, no, la palabra nos exhorta a que volvamos al camino correcto. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a terminar. Cuando Felipe le habla a este hombre, ¿sabes qué? Aquí está hablando de un hombre que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que Dios por amor entregó a su único hijo. Que a pesar del sufrimiento, le empezó a explicar de Isaías, que empezó a sufrir, pasó por enfermedades, pasó por tantas cosas, pasó por dolor. Usaba un pasaje nuestro hermano Jacobo ayer y quiero usar también, no para atribuirme esa palabra, sino que Dios enseña a cada persona lo que ha de hablar en cada palabra. Y usaba él en el entendimiento que Dios le dio, usaba en la serpiente y ponía como ejemplo a Jesús colgado en esa cruz. Que toda persona que estaba perdida podía ver a la cruz y es salva. Si pudiera ver a la cruz, va a ser salvo. Y Felipe le empezó a enseñar: ¿sabes qué? Cuando tú conoces a este hombre, tu vida va a cambiar. Cuando tú conoces a este hombre, los problemas no se te van a ir, pero va a caminar alguien a la par tuya. Cuando vas a conocer a este hombre, que le estaba explicando quién es ese hombre, era Jesús. Y nos dice a nosotros que cuando conocemos esa palabra, cuando empezamos a conocer, entre más tú conoces a Dios, tú más confías en Él. Es como cuando tú te enamoras de alguien. Tú te enamoras, entre más conoces a esa persona, más te enamoras de él. Entre más tú hablas con esa persona, más quieres escuchar la voz de esa persona. Por eso cuando tú quieres dejar a alguien, dejas de hablar con él y se te va todo. Cuando tú quieres dejar de escuchar la voz de Dios, solo deja de orar y automáticamente tú te alejas. No él, tú te alejas de la presencia de Dios y dejas de oír la voz de Dios. Y de repente comienzas a caminar con tu imaginación. Yo creo que esto es correcto. Tú crees. Engañoso es el corazón. Pero cuando conocemos la palabra, conocemos la voluntad de Dios. Nos guía para dónde. Nos guía qué es lo que tenemos que hacer.
nos enseña cuál es el propósito para la cual Dios te sacó del mundo. Porque Dios nos sacó a varias personas. Primeramente Dios me sacó del lodo cenagoso, de un lugar donde no tenía esperanza, en un lugar donde mi familia estaba perdida, en un lugar donde no tenía nada. Y dije, Señor, dame una oportunidad, Padre. Dame una oportunidad, no la voy a despreciar, mi Dios. Y Dios me dio esta oportunidad. Y muchos de nosotros, Dios nos ha dado, Señor, yo me siento solo. Señor, dame una oportunidad. Y de repente Dios te escucha porque Dios conoce tu corazón. Y Dios te dio la oportunidad. Y hoy tienes una familia, tienes una vida, tienes un trabajo. Honra a Dios por eso. Porque no tengo con qué pagar yo lo que Dios ha hecho por mí. Muchas cosas. Que si yo le contara todas las cosas, usted dice, Señor, Él, de lo más menospreciado del mundo, Dios nos saca. No para ser alguien, sino para hacer algo para Dios. Cuando empezamos a conocer la palabra, comenzamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios te sacó del mundo? Dios te quiere sacar y te quiere dar una oportunidad. Recordemos que todos los días Dios quiere matarnos. Por eso dice la palabra en el libro de Salmos: todos los días Dios está airado con el hombre. Todos los días quiere matarte. Todos los días Dios busca la oportunidad donde tú te descuidas para poder Él matarte. Pero en otro pasaje del Nuevo Testamento dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos lo van a hacer. Solamente aquel que quiere cambiar su vida. Solamente aquel que quiere una nueva oportunidad. Por eso dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No importa tu falta, no importa tu pecado, no importa tus errores. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y también es un Dios de restauración. Dios te puede restaurar. Yo la he regado un montón de veces. Te puede decir, no, Dios siempre tiene una solución para tu vida. Yo he aparecido tantas veces en la cárcel, en hospitales. Ya no hay solución para mí. Sí lo hay. Yo soy una prueba de eso. Sí lo hay. De una vida sin esperanza. Sí lo hay. Solamente escuchemos la voz de Dios. Por eso dice, venid luego, dice Jehová. Si tú vienes luego a Jehová, Dios te va a enseñar cuál es el camino. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Lo dijo Él. Si tú has pensado por ser buena persona tú vas a ser salva, no, estás equivocado. Tú piensas que las obras te van a salvar, tampoco. Pero también dice la palabra, la fe sin obras es vana. La fe va acompañada de las obras siempre. Haz ese algo en tu corazón. Señor, ¿cuál es la oportunidad que tú me trajiste a este lugar? ¿Cuál es? Pero hazte esa pregunta, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el motivo que tú me trajiste a este lugar? Que cuando vengo todos me tienen miedo porque estoy algo raro. Sí, así era yo también. Así era que si usted se sentaba conmigo yo no hablaba para nada. Así me tenía el mundo mudo. Ahora ve la cara me quedó para testimonio porque no lo puedo cambiar. Pero Dios puede cambiar tu corazón y darte una oportunidad. ¿Tú quieres esa oportunidad? Cierra tus ojos. ¿Tú quieres esa oportunidad? Siempre, cada vez que alguien predica o se pone en este lugar, siempre hace un llamado. ¿Por qué hacen ese llamado? ¿Por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado. Para poder decirte, para darte esta buena noticia, que
que hay solución para tu vida. Sí la hay. Sí hay oportunidad para nuestra vida. Si usted quiere o quiere usted corregir su vida, si usted quiere una oportunidad o saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, es el momento. Es el momento. Porque el día de mañana quizá usted no lo va a tener, aunque sí lo va a tener, pero muchos no la tienen. Muchos de repente mueren de golpe y dicen, no, cuando ya estoy viejo, entonces yo me voy a arrepentir. No, no todos tenemos esa oportunidad. Hoy es el momento. Si tú quieres. Porque al que cree, todo es posible. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Levante, abre su boca. Dígale, Señor, muchas gracias. Enséñame, Padre, tu palabra. Enséñame cuál es el propósito que tú me has llamado y me has sacado del mundo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra dice en Isaías 55, Padre, que tu palabra es como la lluvia y como la nieve, Padre, que desciende del cielo y no vuelve a ti, Padre, sino que desciende a la tierra. Hace germinar la tierra, da semilla y pan al que come y al que siembra. Así es tu palabra, Señor. No volverá a ti vacía, sino será prosperada para la cual tú envías. En el corazón de cada persona, Padre, es responsable, Padre, delante de ti, mi Dios. Obra, Señor. Obra, que esta palabra obre en el corazón nuestro, Padre. Que esta palabra penetre en nuestro corazón y cambia, transforme nuestro corazón, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Danos entendimiento, Padre. Danos entendimiento, Padre, para poder entender tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias, mi Dios, muchas gracias. Amén. Den una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios.